Bien, un gusto verles nuevamente, hermanos. Estamos viendo una serie que ya tenemos desde octubre del año pasado, no, septiembre. O sea que ya llevamos un buen, ¿no? Hay mucho que hablar acerca de la vida en la iglesia. Pero vamos a orar antes de comenzar la palabra, ¿le parece? Padre, gracias Dios, la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. El propósito de reunirnos siempre es darte la gloria a ti y la honra. Eres el único digno de ser exaltado, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos instruya en la palabra y que sea algo práctico, algo que podamos vivir, que podamos nosotros practicar en nuestra vida para poder madurar, crecer espiritualmente. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la serie La vida en la iglesia y el tema de hoy lo titulé La iglesia muerta estando viva. O sea, suena algo paradójico, pero es una realidad. Es una realidad porque fue un diagnóstico que se le dio a una iglesia en la Biblia. Diagnóstico, escuche, esta palabra tiene un origen etimológico en el griego que habla de tres vocablos, ¿no? El primero es dia, que significa a través de, gnostis o nost, que todos conocemos esta palabra que significa conocimiento. Quiere decir que el Señor dio, a través del conocimiento que Él tiene, un diagnóstico acerca de una iglesia, de algo real que estaba pasando una congregación en la palabra, y ahí viene, porque esta iglesia estaba haciendo las cosas que ellos pensaban que era lo correcto, que era seguir instrucciones que todo mundo hace como iglesia, que es lo que normalmente las congregaciones ven que algo funciona y lo quieren aplicar donde ellos están. Y no se ponen a meditar si bien en la palabra de Dios, que es lo que guía a cada cristiano, al pastor. Y abra su Biblia por favor en Apocalipsis capítulo 2. En el versículo 1, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Escuche bien. Algunos piensan que por ir a una congregación ya esto nos hace cristianos, y nuestros hijos pueden crecer o nacer en una iglesia, pero eso no significa que ellos son cristianos. Conforme pasa el tiempo, ellos tienen que hacer su compromiso con Dios, tienen que arrepentirse de sus pecados y tienen que pedirle a Dios creer en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y al hacer estas dos cosas, inmediatamente entra el Espíritu Santo a la vida de ellos y hay una verdadera conversión. Y esta conversión los hace hacer cosas que no hacían y dejar de hacer cosas que estaban haciendo. Es decir, que comienzan ellos a vivir una vida en Cristo buscando la santidad, ya buscando el amor, la misericordia, la compasión hacia con otros, y dejan de hacer prácticas que venían o que suelen practicar en el mundo, cosas que ofenden a Dios, y ellos buscan de una manera ya agradar al Señor en todo momento. Entonces en las iglesias hay congregaciones que parece que están vivas por las actividades que hay. Y ellos piensan que una actividad es lo que trae el avivamiento en la congregación, y están totalmente equivocados de acuerdo a lo que dice la Biblia. En Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa correr el velo o descorrer. Es decir, que cuando tú ves Apocalipsis, para muchos todavía les queda cubierto. Leen Apocalipsis y no lo entienden, porque hay que analizarlo de una manera en la que muchas cosas ahí ya pasaron, otras todavía no acontecen y otras están en el presente. Entonces es muy complicado leer Apocalipsis sin prepararte. Por eso es importante estudiarlo, acompañado de alguien que ya estudió este libro, porque si no te puedes desviar y puedes estar haciendo cosas que buscas tú, que lo que algunos hacen, ¿no? Buscan manifestaciones, y si no hay una manifestación piensan que no está el Espíritu Santo. Aquí ha llegado gente que dice hay palabra pero no hay manifestación. Entonces no está Dios.
Me lo han dicho a mí personalmente. Yo le digo, no, déjame explicarte cómo es este asunto. Y ellos dicen, lo que pasa es que si no hay una manifestación, no está el Espíritu. Entonces yo me volteo a decirles, ¿tú tienes al Espíritu Santo? Sí. ¿Y por qué no se te manifiesta en ti ahorita? De acuerdo a lo que tú le llamas manifestación, es hacer algo diferente a lo que estás haciendo. Si tú lo tienes, ¿por qué no se manifiesta ahorita en ti? Dice, no, porque está sujeto. Entonces hay que estar aprendiendo. En la congregación es una asamblea, obviamente, que nos reunimos con un propósito. Siempre es exaltar al Señor. Nunca se exalta a un hombre en una iglesia, ni a un logotipo, ni no exaltamos a ninguna denominación. Qué gran error es ese, que la gente hoy en día se acerca a buscar a Dios buscando primeramente denominaciones. Y la pregunta ya no es eres cristiano, la pregunta es ¿de qué denominación eres? Así te preguntan y tú te quedas, no, pues yo soy cristiano. No, yo también, pero ¿tú de qué denominación? Ahora, son nuestros hermanos en Cristo, todos ellos, obviamente, ¿no? Pero aquí en Apocalipsis, cuando el Señor amonesta y va dirigido a esta iglesia llamada, que estaba en Éfeso, es porque muchos de ellos estaban haciendo lo correcto. Aprobaban algunos que se decían ser apóstoles y se daban cuenta que no lo eran. Estaban haciendo buenas obras, estaban haciendo lo correcto. Sin embargo, en medio de todo eso que estaban haciendo bien, se estaban olvidando de su primer amor, del Señor Jesús. Dice una parábola que es sirviente, no recuerdo la palabra correcta, es aquel que llega del campo y después de llegar al campo, en vez de servir a su Señor, se va a descansar. Dice, no, tienes que llegar a servir a tu Señor, porque tú puedes estar sirviendo en la iglesia, puedes hacer muchas buenas cosas como creyente, como cristiano, pero no ir a los pies del Señor. Y puedes involucrarte tanto, pero no ir a los pies del Señor. Puede haber iglesias, escuche bien, con buena doctrina y con poca práctica. Y puede haber iglesias con mucha práctica sin buena doctrina, que esto los lleva a una herejía. Ese es el problema actualmente en las congregaciones. Las congregaciones tienen que manejar obviamente todo lo que vienen siendo las doctrinas esenciales. La doctrina es enseñanza, algo dogmático. Las enseñanzas esenciales, fundamentales que tiene que conocer cada cristiano. Todos tenemos que saber acerca de la justificación, la regeneración, lo que es la adopción, el nacimiento de nuevo, la salvación. Tenemos que manejar estas doctrinas esenciales para poder caminar seguros de decir, no, yo fui justificado por el Señor. Soy santificado por el Padre. Voy a ser glorificado. Mi cuerpo será glorificado un día así como mi Señor. Manejar las doctrinas esencialmente y las periféricas. Tener mucho cuidado de no atacar al que piensa diferente a ti. Porque hay doctrinas periféricas, obviamente, que pues algunos creen en que si no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Y otros dicen, no necesitas tener las lenguas para tener al Espíritu Santo. Y bueno, obviamente uno escucha las versiones, yo sé cuál es y cuál es mi postura, pero uno tiene que aprender a que son hermanos en Cristo y amarles como tal. Esa es una diferencia, es una doctrina periférica que no debe de afectar y no para nada interviene en la salvación. Terminando el primer servicio, un hermano me dijo, pastor, por ejemplo, yo si no he sido bautizado, ¿seré salvo? Dice, porque la Biblia dice que crees en el Señor, pero después tienes que ser bautizado. Le dije, mira, nos bautizamos como un paso de obediencia, algo que pidió el Señor, pero el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. El bautismo es algo periférico, no es fundamental como es la salvación. Dije, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos estar haciendo muchas obras, muchas cosas y descuidar el primer amor. Fíjense, ahí en este lugar, en Éfeso, había una diosa que es Artemisa en el griego, y Diana de los Efesios es el nombre romano. Esto se encuentra en Hechos 19 del 24 al 28. Es la misma. Ella tenía que ver mucho con el asunto de la carnalidad, de la inmoralidad. De hecho, en este templo que ellos tenían, o construcción es la palabra correcta,
tenían ahí adentro mujeres prostituyéndose, porque tenía que ver con la inmoralidad, con la fertilidad. Ellos decían que es la misma que bueno, ahorita continúo. Y dentro se prostituían, y te dabas cuenta que ellos no entendían lo que es una verdadera adoración, porque la Biblia nos dice en Romanos 12 que nos presentemos ante el Señor como sacrificio vivo, o sea, nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y esta diosa era aquella que la adoraban tanto, pero era porque adoraban y se metían con esas mujeres sacerdotisas precisamente para tener relaciones. Y se comenzó a infectar tanto la iglesia, a mezclarse a una iglesia llamada Sardis. Esta iglesia, cuando se mezcla la llamada Sardis, comienza a morir lentamente. Y les voy a decir por qué. Porque la gente nos ha tratado de enseñar que las actividades o ofrecer programas de actividades van a mantener viva la iglesia. Dicen, a mayor actividad se convierte con mayor vida la iglesia, y todo el mundo espera actividades de esto, y aquí no haces actividades. ¿Y por qué no hace una actividad de eso? Eso mantiene viva la iglesia. Dicen, no, las actividades que se hacen, escuchen, deben ser guiadas por Dios. Hasta las actividades no gobiernan una iglesia, las actividades no hacen crecer la iglesia. Dice que Dios es el que añade cada día a los que han de ser salvos. Pero nos llenan de una ilusión, de manera que piensan que los números son los que hablan de una iglesia fructífera o una iglesia que está bien, o que anda caminando bajo la voluntad de Dios. Pero este es un gran error. Es un gran error, como lo vamos a ver, porque la iglesia debe de tener un propósito, pero debe ser el propósito que Dios dice. No la iglesia ser una iglesia que tiene ya su propósito, su idea, sus metas. No, porque muchos pueden, y así nos enseñan, hay que poner metas para tener tantos miembros al año, hay que poner metas para hacer. No, así no enseña la Biblia. La Biblia enseña que cumplimos el propósito de Dios. La palabra propósito significa origen real para cada uno de nosotros. La palabra iglesia es eclesia, y somos el cuerpo de Cristo. Entonces somos el cuerpo de Cristo, somos guiados por la cabeza que es Cristo, que es la mentalidad. Dice en Corintios 2:16, mas vosotros, dice, ¿quién instruyó la mente del Señor? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Somos guiados precisamente por una cabeza que es el que da las instrucciones. Y no es hablando de una manera espiritual, no es exactamente el pastor, sino que hay una guía especial sobre el pastor, y el pastor guía la grey. Cuando un pastor no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, la grey no está siendo llevada a cumplir la voluntad del Señor, y es cuando se desvían. Dios tiene un propósito, pero eterno, para la iglesia. Todos pertenecemos a la iglesia que es Cristo. Ahora voy a decirles algo. Hay congregaciones que se enfocan mucho en la doctrina. Es correcto, más que en la práctica. Pero si tú tienes mucho conocimiento y poca práctica, se invalida el conocimiento inmediatamente. Porque el conocimiento te puede envanecer, te puede llenar de legalismo, de orgullo, prepotencia, de manera que tratas mal a aquellos que todavía no les ha sido revelada cosas que a ti ya te fueron reveladas. Y tú puedes criticar a hermanos que son tuyos, diciendo, no, pero mira, ellos hacen eso, parece que es un antro, parece que es de lo peor, y los criticas cuando a ti se te fue revelado. A ellos todavía no les es revelado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En lugar de criticar, orar por ellos, buscar el momento para enseñar con la palabra lo que a ti se te ha sido revelado. Pero una doctrina sin práctica queda invalidada, y una práctica sin doctrina se convierten en herejías. Cuando alguien practica, miren, que dice, es que no siento aquí, han llegado aquí gente y dice, pues hay buena doctrina y hay palabra, pero no se siente el Espíritu de Dios. ¿Dónde está la manifestación?
Ellos piensan que la práctica es la manifestación del conocimiento. Pero en realidad la práctica es el andar de acuerdo al conocimiento bíblico que tenemos. Es la norma de vida del creyente para actuar conforme a lo que está escrito y lo que estamos aprendiendo. Es decir, dice, el marido ame a su esposa así como Cristo a la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Amar a mi esposa como Cristo a la iglesia. Tengo que practicar. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tengo que hacer? No hablar de mi prójimo, no murmurar contra él, no atacarlo, amarlo como a mí mismo. Entonces, tengo doctrina, necesito práctica. Si tienes doctrina y no hay práctica, de nada sirve el conocimiento. Deliras en cuestiones necias y engañosas. Crees que sabes todo y no lo sabes nada, dice la Biblia. Porque practicando el conocimiento es como maduras y creces, mientras no. Y ahora, regresamos ahora a lo de la práctica sin doctrina. Hay iglesias que desafortunadamente el pastor no tuvo la bendición de estudiar, aunque Dios cuando llama a un pastor le capacita para que sirvan su obra. Pero no, mi punto no es cuestionar el pastorado, sino este pastor dice, vamos a hacer que el fuego de Dios baje aquí. Y dicen, hermanos, traigan leña. ¿Quién trae encendedor? No, pues que nadie fuma. Bueno, yo tengo poco de creyente, pues tráetelos para acá. Y prenden el fuego y dicen, ahí está el fuego de Dios. Ese es el Espíritu Santo como la zarza ardiendo. Y aplica un versículo a algo que ellos prepararon. Dicen, si te acercas vas a sentir fuego. Pues claro, pues hasta quema. O sea, en lo natural es algo normal. Dice, siente el fuego, es el Espíritu Santo. Y la gente piensa que es el Espíritu Santo. Es una práctica que no hay una doctrina que justifique o que apoye la práctica. Por lo tanto, se convierte en una herejía. Es lo que está sucediendo. Iglesias que piensan que están vivas con prácticas, se están muriendo porque se convierten en herejías. Ese es el punto. Pero también iglesias se están muriendo con conocimiento, pero no están practicando el conocimiento. Las dos cosas, escuchen, son los extremos. El tener buena doctrina, pero si no la tienes buena práctica, mueres. Yo me paré en cada conferencia con el invitado que tuvimos y yo decía, practiquen lo que escuchamos. Porque yo sé que el no practicar el conocimiento de Dios te envanece, te vuelve intolerante, te pones como juez y dices, Señor, gracias porque a mí me sacaste de eso, pobre de ellos, viven de lo peor. Padre, gracias porque no soy ya como ellos. Pues está terrible. Y cuando tienes conocimiento dices, Padre, así como tuviste misericordia de mí y me sacaste del error y me revelaste, se me recorrió el velo y entendí cuál era el propósito para mí, para la iglesia. Te pido que de esa manera le reveles al pastor, a las ovejas. Revélales tu palabra por medio del Espíritu Santo y estás practicando el conocimiento. Pero si dices, no, pobrecitos, no los fulmines, Señor, ten paciencia, ya cambiarán. Miren, todos los que profesamos tener sana doctrina, en muchos puntos nos hemos equivocado. No hay alguien que tenga el evangelio completo y que se sienta que tiene toda la doctrina al 100%. Hay hasta doctrinas periféricas en las que chocamos. Porque no somos perfectos en esta tierra como para pensar que no nos equivocamos. Entonces concluyo este punto. Si tienes buena doctrina, dogma, enseñanza, practica. Si no, es anulada la enseñanza, el conocimiento. Y si buscas una práctica sin conocimiento, ten cuidado, se puede hacer una herejía, porque te vas al extremo sin verificar que la Biblia lo prohíbe. Y muchos caen en cosas que parecen hechicería, brujería, pues porque no hay doctrina, es porque no hay enseñanza, no porque ellos no quieran, sino porque desafortunadamente el pastor, no tiene oportunidad o no quiere o no le interesa,
o se enfoca más en el asunto de cosas extrañas? Yo me acuerdo hace un par de años que fui con los del grupo musical y me acuerdo que fuimos a tocar a una iglesia y estaba un pastor ahí que lo conozco, es muy conocido este pastor, pero comienza a predicar y a los 10 minutos dijo: traigan aquí una olla, algo, dice. Y le traen ahí ¿cómo se podrá decir? Algo cortito, una olla, no sé si se olla, ¿qué no se dice? Cazuela, como caso, como quieran decirle, que ya me entendieron, ¿no? Trajeron y se lo trae y dice: no. ¿Por qué traen esto tan chiquito, tan pequeño? Traigan así dijo, algo grande, porque lo vamos a llenar de dinero. No, ahí sí el pastor de ahí tuvo fe. Corrió por algo grande y lo pusieron ahí y sacó así, dijo: miren, espérenme, no voy a decir el nombre para no criticar a él, pero estuvo incorrecto lo que él estaba haciendo. Porque esa es una práctica sin un apoyo de la Biblia, sin una sustancia verdadera, sin una dogma, sin ninguna enseñanza. No hay doctrina que apoye ese tipo de práctica. Y dijo: me traje este aceite de Israel. Dice: $100 por este aceite. Era poquito aceite. Yo no sé si lo compró ahí o se lo dieron ahí en la que iba por allá que agarrar y lo rellenaba él. Y empezó a pedir que se lo dieran y que pasaran a dar los de a $100. No sé, los de grupo, ustedes no estaban todavía, tú estabas allá, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Era el aceitito, ¿no? En $100, ¿no? Lo dijo: ahora quiero que pasen a poner dinero. ¿Sí te acuerdas? Y miren, no había doctrina, no había enseñanza, pero había una práctica que la llevó al extremo de la herejía. Y yo decía, se me quedaba viendo él y otros del grupo, el bajista, y ellos me decían: pastor, así como, ¿por qué no haces nada? Pues es que no es mi congregación a la cual estoy pastoreando. Pero el pastor de ahí no hacía nada, nada más agachaba la cabeza. Cuando pude, hablé con él, le dije: oye, no, esto no puedes permitir. Ahora sí que a la oveja le sacaron la lana. Que no puedes haber permitido eso. Porque tenemos que ser amantes de la verdad. Y en el momento en que alguien con una práctica que no es doctrinal, que no es bíblica, quiere hacerlo en tu iglesia, frénalo. Muéstrame con la Biblia que estás en la verdad. Porque aquí somos amantes de la verdad y no voy a permitir que tú hagas algo que no es, que antibíblico. Porque la Biblia, escuchen bien, ahorita lo vamos a ver. Cuando el Señor se dirigía a la iglesia, ¿a quién creen que se dirigía? Al pastor. O sea, por eso dice que vamos a dar cuentas por las almas. Tiene mucho, hermanos, y puso, ¿te acuerdas ahí? Para que la gente pasara y pasa un nene que sin conocimiento a llevar un billetito ahí de 20 y dice: miren, tiene más fe. No, pues ¿cuál? No tiene conocimiento. No tiene entendimiento, ni él ni el papá que le dio los $20. Total que no predicó el evangelio. Y esto es lo que nos lleva a tener una práctica sin una enseñanza, sin una doctrina, sin ningún apoyo, a terminar haciendo herejías dentro de la iglesia, y a que la iglesia piense que tiene vida por el evento, por la práctica, pero está muriendo lentamente. Son zombies caminando. Así dice la Escritura. O sea, el no practicar el conocimiento, hermanos, que recibimos aquí semanalmente, o el que Dios te revela en tu casa, te va a llevar a ser una iglesia muerta, a ser un cristiano muerto. Porque tendrás conocimiento, pero lo que te da la vida, escuchen bien, son las palabras que el Señor habla, que dan vida y son espíritu. Es la palabra de Dios. Dice: ya por mi palabra estáis limpios, decía el Señor Jesús. Porque la palabra purifica, la palabra es viva, es eficaz, y es lo que se tiene que compartir de la iglesia. Efesios había perdido su primer amor, había probado a todos, pero no se había probado a sí mismo. Por eso la Biblia nos enseña: pruébate a ti mismo, examínate a ti mismo, dice. Porque yo puedo criticar de aquí, no, que el hermano en lo que hace, no, y criticar. Y el Señor: hey, ¿por qué no miras tu corazón? Para comenzar, estás murmurando. La palabra murmuración al original significa diablo. La traducción, ¿cuál creen que es? O sea, es algún arma de Satanás, obviamente.
¿Por qué estás murmurando contra tu hermano? ¿Por qué no te examinas a ti mismo y miras cómo está tu condición espiritual? Escribes 10 cosas que tengo que mejorar en el año. Tú sabes cuáles son. No necesitas a tu esposa que te la recuerde. Tú ya lo sabes. La Biblia nos enseña que precisamente en Efesios hablaba de andar. Dice en Efesios 4:1, dice: por eso yo ruego, que estoy preso por la causa del Señor, le ruego que vivan, dice, de una manera digna del llamamiento que han recibido. Efesios 4:17, así que les digo esto y les insisto en el Señor, decía Pablo, no vivan con pensamientos frívolos como los paganos. Efesios 5:15 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Porque podemos tener mucho conocimiento y no estar practicando, y eso nos lleva a una muerte lenta, pero segura. Pero el conocimiento es para edificar nuestras vidas y para traer crecimiento, y creces y eres edificado al momento que la practicas, no cuando la escuchas. De hecho, la palabra escuchar en el original, ¿qué creen que significa? Obedecer. La palabra implantada que ha sido en todos vosotros los creyentes, que recibieron este verbo habla de que fue la palabra en el corazón para atesorarla, pero para poderla vivir. Es tan preciosa, tan magnífica, tan maravillosa, que se tiene que vivir. No puedes soportarla. Dices: no, es que la doctrina que tengo es para compartirlo y ser paciente. Yo platiqué con un pastor y es de mis mejores amigos, y en una ocasión estuvimos hablando, no discutiendo, acerca de la salvación, y yo le estaba enseñando que no se perdía. Y él: no, que sí, que yo soy fulano de tal, y que no sé, pues yo soy cristiano y aquí dice la Biblia, y empezamos a platicar con el cafecito y nos tomamos unos 20 en lo que le explicaba. Pasaron los años y seguimos con la relación y ya no tocamos ese punto. Después de unos 4 o 5 años me dice: oye, quiero hablar contigo. Me dice: mira, me fue revelado que no pierdo la salvación. No le dije: ¿ves? Ya sabía, yo tenía razón. No, la razón la tiene el Señor. No, le dije: qué bueno, gracias a Dios. Me dice: no, ¿y ahora cómo le hago para enseñarle a la iglesia que no se pierde? Le dije: así como se te fue revelado que no se pierde, así enséñaselas. Con esa paciencia, con ese amor, con esa revelación, de la misma manera en que se te fue revelado. Cuando se te revelan las cosas como pastor, no es para que te las quedes, es para que guíes a la iglesia. En Apocalipsis 3, acompáñeme por favor. Vamos a hablar, esto fue la introducción de lo que es una iglesia que cree que está viva, pero está muerta. Es algo paradójico, pero real. Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Escuche bien. La palabra Sardis quiere decir los que escapan o los que salen. Dice: escribe esto a la iglesia que está en Sardis, que está a la iglesia que está local, que es la capital de Lidia, que está en el Asia Menor. Este lugar, Lidia, fue una nación tan poderosa, tenía mucha riqueza en oro. De hecho, había muchas pepitas en el río, de ahí lo sacaban. Eran millonarios, también se dedicaban al asunto de las textil. Y todo eso traía tanto dinero a todo lo que era Lidia. Y Sardis, que era la capital de Lidia, ellos fueron realmente conquistados por Alejandro Magno en el año 334 antes de Cristo. Ahí no opusieron ninguna resistencia con él. También fueron conquistados por otro hombre, un emperador ahí, que llegó y tomó el control. Pero miren, ¿saben cuál era lo más peligroso de Sardis? Aparte del dinero, el tener dinero y no ser sabio, vas a la destrucción.
Porque se necesita sabiduría para tener dinero. Dices, ¿cómo? Yo quisiera dinero. Sí, pero precisamente la escasez te ha hecho buscar a Dios. Y muchos con dinero se les olvida a Dios. Porque el dinero comienza a manejar la vida de ellos. Porque no se dan cuenta que el tener amor al dinero es del Dios Mamón, dice en el original. Y comienza a gobernar sus vidas de tal manera que ya su enfoque es el 100% el dinero. Ya se les olvida a Dios, ya se convierte en el ídolo de ellos. Y cuando tienen tanto dinero, muchos se vuelven a la inmoralidad. Muchos mueren ahí con drogas, con una sobrecarga de, ¿cómo se llama? De sobredosis de droga. Terrible. Y tú puedes ver millonarios muriendo y dices, ¿cómo puede ser posible que teniendo tantos millones mueran? Porque los controló el dinero. Porque no tuvieron la sabiduría y le comenzó a pasar a Sardis. Aquí en este lugar, en esta iglesia, pues sí había dinero, pero había mucha inmoralidad. Había de todo. Y ellos pensaban que estaban vivos, había actividades, había cosas y decían, no, estamos vivos, ¿para qué esto? Y ellos se sentían contentos, pero en Sardis, perdón, no sé si me pueden traer cafecito o algo caliente porque no sé si es el aire, pero se me está cerrando la garganta. En Sardis era el centro de la adoración de una diosa también llamada Cibeles, que es la misma que Artemisa. Es la misma. Y estaba asociado, ya se les dije, una diosa pagana asociada con la fertilidad, que cuando estaban alumbrando, las mujeres siempre gritaban a Artemisa, porque la asociaban con la fertilidad, pero también con la inmoralidad. Ya les expliqué anteriormente. Entonces, Sardis se sentían invencibles porque tenían tanto dinero, tantas cosas, pero como iglesia habían perdido un poder tan importante que tiene toda iglesia en una región, en una ciudad: el testimonio de Cristo. Ellos, dentro de la iglesia había inmoralidad, dentro de la iglesia se estaban haciendo prácticas terribles, que ya el pastor de Sardis dice, escríbele al ángel. Ya no ponía cuidado, ya no le importaba la vida de los demás. Dice en Isaías 29:13, si ustedes me acompañan rápidamente, ya por dentro estaban muertos, así como los fariseos, y le decía sepulcros blanqueados. O sea, ustedes piensan que están limpios, dice, y no, por dentro, por fuera se ven limpios, pero por dentro huelen, pero a huesos sucios, muertos. Y esta iglesia, dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, que era terrible lo que estaba sucediendo. Dice, regresamos nuevamente a Apocalipsis 3, ahí puede poner algo porque vamos a estar viéndolo, estudiando un ratito. Escribe al ángel, es decir, al pastor o a los líderes de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? ¿Usted sabe quién es? Cristo. Dice la escritura en Isaías 11, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Era algo profético hablando del Señor. Y un vástago retoñará entre sus raíces y reposará sobre él, es decir, sobre el Señor Jesucristo, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Habla de 7. 7 habla de la perfección, de la totalidad. Es el único que tuvo las 7 manifestaciones, mira lo que voy a decir, del Espíritu. Porque muchos de ustedes pueden tener la sabiduría, pero a lo mejor no tienen la inteligencia para aplicar el conocimiento. Pueden tener el espíritu de consejo, pero a lo mejor les falta, no hay un temor hacia el Señor. O sea, y el Señor aquí dice que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, las 7 manifestaciones. Él dice, escríbele al ángel, al pastor.
Imagínate, va dirigiéndose a nosotros, a los líderes. Y qué pena que cuando el Señor se dirija a nosotros, se dirija para reprocharnos y para decir: hey, pastor, yo te puse ahí para que hicieras lo que yo decía, no para que hicieras e inventaras lo que tú querías. Porque los pastores podemos estar cayendo en este error en que nos desenfocamos tanto de la palabra de Dios para hacerles a ustedes algo que los llene de satisfacción o hacerlos sentir bien, o que ustedes se sienten plenos, llenos, completos y digan: ay, es que la práctica que hoy hicimos, ¿sí viste cómo el hermano allá fue? De repente se tiró y el Espíritu Santo lo sacudía. Y piensas que esa práctica, o sea, ya es el Espíritu Santo sobre él. Y dices, y por eso le estás dando un crédito a toda la reunión. Piensas que nada más por, no sé si puedes pagar aquí, bajarle, es que no sé, está hoy, me está cerrando todo. Entonces ahora, las operaciones del Espíritu Santo sí llegaron a la vida de Jesús. Pero ¿cómo, me preguntó uno, pastor, cómo el Espíritu Santo actuó en la vida de Jesús? Si Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿cómo es que Dios en Dios? Entonces yo le expliqué que cuando Él vino de una manera milagrosa, fue engendrado por el Espíritu Santo. Y también cuando el Espíritu Santo viene, esas manifestaciones vienen en el área humana. Se despojó para tomar forma de siervo. No perdió la divinidad, porque tenía que estar conectado al 100% con el Padre y poder entender. Fue tentado en todo, pero nunca pecó, y poder entender exactamente al hombre en todas las cosas. Sentir todo lo que ellos sienten para poder justificar lo que sientes, poder justificar el por qué caes por la debilidad y poder delante del Padre pararse y decir: Señor, mira, como hombre he vencido a Satanás, como Dios ya lo vencí. Como hombre he vencido a Satanás y ahora justifico al hombre porque has justificado mediante Jesús Cristo, hombre. Timoteo 2:5. Es la única manera en la que él tenía que, y en esa área de la humanidad fue donde estuvieron las manifestaciones del Espíritu Santo. Por eso dice: así como el poder actúa en el Señor, actúan todos vosotros. En esa área, otra operación del Espíritu Santo es de que tenía que ser engendrado, formarlo en la matriz de Miriam, es decir, María, que es en el origen el griego, Jesucristo. Y era para que el Espíritu Santo le diera la dirección. Si él es la cabeza, él como humano tenía que ser dirigido por el Espíritu Santo. Una de las funciones del Espíritu Santo es dirigir a todo cristiano. Es decir, aquí está para dar dirección de Cristo, pero también para consolarlo, estar ahí atento. Porque él también dijo: estoy triste. ¿Se acuerdan? En el área humana, estoy triste. Dale un consuelo. Gracias. O sea, todo esto fue provisto por el Espíritu Santo. Si Jesús, pónganse a pensar, necesitó del Espíritu Santo y depender de él, ahora nosotros, ¿qué no dice que por el Espíritu fue llevado a el desierto? Y Pablo dice Pablo que Pablo quería ir a un lado y el Espíritu no se lo permitió. Quería ir a otro lado y el Espíritu no se lo permitió. Hasta que le dijo: ve a tal lugar. Porque el Espíritu Santo guía. Romanos 8:14 dice: mas todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos. Solamente los que somos guiados por el Espíritu de Dios. Número uno, para que la iglesia se mantenga viva y no vaya a una decadencia, a una muerte, tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios. El pastor, los líderes tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. Cuando el pastor hace una actividad fuera de la guianza del Espíritu Santo, la está haciendo en la carne, y lo único que está haciendo es entretenerlos a ustedes. Cuando dentro de la iglesia no está el Espíritu Santo guiando, tomando el control, en ese momento ustedes están siendo guiados por una bola de carnales, pastores carnales.
Por eso en ocasiones ustedes no entienden algunas decisiones que probablemente toman los pastores, pero las decisiones que toman ellos tienen que ser guiadas por el Espíritu de Dios. Y tú dices, no, pero no estoy de acuerdo. Así como tus hijos en ocasiones no están de acuerdo contigo, que dicen, no, ¿por qué compraste aquí? No, ¿por qué hiciste? No, a mí no me gusta. Tú dices, ya tomé la decisión junto con tu mamá, ¿verdad? Hay decisiones pastorales porque siempre el Señor, hey, a casa de su presencia, rale, pastor, escúchame, es a nosotros. Eva, ¿por qué pecaste? No, le dijo a Adán, porque Adán le había dicho, cuida del huerto y de todo lo que hay aquí. Ahí estaba Eva. Eva significa la madre de todos los seres. Por eso le dijo, Adán, ¿dónde estabas? ¿Qué te pasó? No, Señor, no, Adán, es que fue, y le echó la culpa a él. Fue la que tú me diste, me hubieras dado otra mejorcita y órale. Dijo, no, Adán, yo te dije, cuida del huerto y de todo. Fue sobre la autoridad. Ese fue el asunto. Entonces en las iglesias va sobre la autoridad del Señor porque nos demanda las almas. Dice Hebreos 13:17, dice, someteos a vuestros pastores, los cuales velan por vuestras almas. Y ahora, ¿cuándo me tengo que someter a mi pastor? Cuando él es guiado por el Espíritu de Dios. Número 2, ¿cómo sabré que es guiado por el Espíritu de Dios? Cuando lo que él está haciendo no está sacando un beneficio personal y él lo está haciendo congregacional. Aunque, escuche bien, en una decisión pastoral, que el pastor está haciendo todo guiado por Dios, siempre sacará un beneficio él personal, pero no solamente él, todos nosotros, porque hay abundancia en Cristo. Hacer la voluntad de Dios, también estamos dentro de los parámetros del Señor, haciendo su voluntad. Dios también con nosotros trabaja, tanto contigo con nosotros, y todos salimos beneficiados. No nada más el pastor, todos. Y no estoy hablando en el sentido económico. Probablemente tu mente viajó y se te hicieron cadenitas. No, estoy hablando en el sentido de que tendremos mayor paz, estaremos más tranquilos, tendremos no sé, muchas cosas que el mundo no puede darnos, solamente las riquezas que hay en Cristo Jesús. Ahí las encontraremos. Ahora, cuando somos llenos del Espíritu Santo, este verbo llenar, en el original es pleró, que significa el control absoluto del Espíritu Santo. Cuando el pastor es lleno del Espíritu Santo, la iglesia es llena del Espíritu Santo, y hay conocimiento, hay doctrina, el Espíritu Santo ha sido puesto en ti para que te sea revelado el conocimiento, pero el conocimiento no es sabiduría hasta que se practica. Y se lleva a la práctica mediante la inteligencia espiritual, que eso te lleva a ser una persona prudente, cuerda. Hay una hilerita así. Dios te manda el conocimiento, te manda la doctrina, pero lo que me hace sabio no es el conocimiento en sí. Lo que me hace sabio es cuando practico el conocimiento y tomé la decisión con inteligencia. En ese momento, Señor, enséñanos a traer cada día sabiduría a nuestras vidas. Practica lo que estás aprendiendo. Y vas a ver cómo la sabiduría de Dios viene cada día. Cuando el cristiano practica lo que está escuchando, que es bíblico, comienza la sabiduría, porque es temor al Señor, el principio de toda la sabiduría. Tenemos que hacerlo. Ahora regresamos en Apocalipsis 1:4. Fíjense, cuando habla el Señor, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Habla del Señor, porque la palabra 7 representa lo perfecto, como les decía. En sus 7 ministerios, en este caso, el Señor pudo infundir o traer a la humanidad el consejo, la palabra revelada, el temor al Señor. Les habló todo lo que era correcto, todo lo que provenía, todo el consejo de Dios. Aún decía Pablo: yo no rehúso anunciaros el consejo de Dios, porque ese es el trabajo de un pastor. Estar hablando, predicando la palabra de Dios. Ahora regresamos a Apocalipsis, por favor. ¿Cuáles son los ángeles de las iglesias? Obviamente los pastores.
que vienen siendo las estrellas, como dice ahí en Apocalipsis 3:1. Dice en Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 iglesias, 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, miren, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, que el Espíritu Santo en la iglesia es el que tiene que dirigir, es el que da la vida, es el que autoriza, es el que permite hacer las cosas. No podemos llenarnos de actividades sin que Él lo permita. Es decir, que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, nos va a guiar a hacer la voluntad del Padre. Jesucristo decía, yo no hago nada en mí mismo, sino que hago lo que el Padre dice. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que el Espíritu dice. Entonces, ¿te das cuenta que estaba sujeto para escuchar y hablar? Ese es el punto de la iglesia. El conocimiento que estamos recibiendo cada día, tenemos que sujetarnos a lo que está escrito, a la palabra de Dios, no a algo que no venga en la escritura. Y al escuchar la palabra de Dios y al ponerla por obra, en ese momento nos hacemos sabios, pero también hay una dirección especial del Espíritu Santo. En Juan 16:13, uno de los problemas de la iglesia de Sardis, busque por favor Juan 16:13. Uno de los problemas de la iglesia de Sardis es que había mucha actividad, pero no había guianza del Espíritu de Dios. La guianza del Espíritu de Dios es muy diferente a una manifestación, porque la gente piensa que el Espíritu Santo está nada más en las manifestaciones. Y os voy a poner un ejemplo. Me dice un pastor, me llamó en estos días, yo iba manejando para Atlanta, me llama y quiero platicarte algo, me dice, para ver qué consejo me das. Y le dije, a ver, dime. Pues fíjate que el que tocaba el piano de repente no llegó. Probablemente me está escuchando, pero es una verdad. El que llegó a tocar el piano no llegó. Dice, y de repente se me acercó un hermanito y me dijo, oiga pastor, ¿por qué no ha ido los lunes a la célula que tenemos? ¿La célula? Sí, nos estamos reuniendo todos los lunes a las 7, todos están llegando. Oh, ¿en dónde va a ser ahora? Sí, en donde siempre, en la casa de la hermana que toca el piano. Ah, ok. ¿A las 7? Sí, a las 7, pastor. ¿En punto? Sí, ay, son puntuales. Y dice que él trató de llegar como a las 7:30 y que cuando tocó, abrió la puerta, así para que vayan, abre la puerta, y dice que cuando abre la puerta, dijo él, que todos estaban hablando lenguas. Todos hablando lenguas, diciendo de todo, hablando en lenguas todos, y que el que le abrió la puerta estaba también hablando en lenguas, así le abrió la puerta en lenguas, y que de repente, cuando lo vio, y todos se cayó la lengua en ese momento. Y luego el que iba a predicar era el que abrió la puerta, que pasa al frente y dice, bueno hermanos, quiero decirles, y empieza a predicar. Y a los 5 minutos no soportaba, tú sabes de quién hablo, ¿verdad? Y a los 5 minutos no soportaba. Y dice, bueno, miren, aquí está el pastor fulano de tal, mejor que él pase, por favor, que él nos dé algo de enseñanza. Pues aquí está su iglesia, pastor, pásele. Y el pastor dijo, ¿quién autorizó esta reunión? Le habían dividido. Todos los que estaban hablando en lenguas, le habían dividido. Y le hablaba a escondidas a los hermanos, vénganse, pero el pastor autorizó esto, sí, yo hablo con él, ustedes vénganse, nomás no diga nada. Y ya tenían meses reuniéndose así, y aquellos iban ahí. Ahora miren, voy a poner un balance, ¿verdad? Porque no se van a ir al extremo. No es malo reunirse como hermanos, ¿verdad? Y adorar al Señor y tener un tiempo de adoración y de orar unos por otros. Qué precioso sería eso, que lo hicieras tú en tu casa con algunos hermanos. El punto es que ellos llevaban la intención de dividir la iglesia y se manifestaban los dones en ese lugar, dice. Y déjeme decirles algo. Dios cómo mira o cómo mide al hombre, la vida en la iglesia, mediante los dones o mediante el fruto. Piénsele,
Porque ¿de qué sirve un don si no hay un fruto? Y ahora si tú quitas el fruto, les voy a decir por qué. Porque muchos dones pueden ser imitados. Avienta la vara y también los hechiceros la aventaron. Convirtió el agua en eso y también los hechiceros. Haz esto y también los hechiceros. Hasta que Dios se los impidió. Muchos dones, muchos milagros son imitados. Por eso dice: Señor, en tu nombre hice milagros, pero yo nunca te conocí. ¿Cómo no lo conocía si pudo hacer milagros? Entonces Dios lo que mira es el fruto. Por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. Puede cantar bonito, puede tocar bonito, puede danzar bonito, puede ser el mejor ujier del mundo, que hasta camina así para pasarte, lo que tú quieras. Y tú dices: no, debería ser bailarín en lugar de ujier, ¿verdad? Pero ya se están echando allá la bolita tú, hermano. Pero puede tener dones, pero en su vida espiritual ningún fruto. Puede decir: yo hablo lenguas en la iglesia, o que yo profetizo, y maltratar a la esposa. Ajá. Es que es cierto, ¿verdad? Eso es cierto, porque yo he conocido casos también así, que uno me dijo: pastor, vaya a tales horas a mi casa para que usted llegue ahí, lo invito. ¿Por qué? Después de un domingo, pues voy, los pastores sentimos algo bueno, algo me quiso decir. Y llegué a la hora que me dijo: no, el hermano estaba, hermanos, con puras del chente hasta atrás, pero tomado. ¿Y qué pasó? Me dice: no, pastor, pues el que no vino a tomar vino, ¿a qué vino? ¿Cómo? Si la Biblia dice: yo a esto he venido, decía Jesucristo. Y nosotros hemos venido como iglesia a un propósito, a cumplir su propósito. O sea, no a cumplir nuestro propósito. Y era el que profetizaba en la congregación. Era el que decía: así dice el Señor. En esta semana a uno les va a ir bien y a otros les va a ir mal. No, pues no fallaba. Los dones, hermanos, yo creo en los dones. Voy a poner un balance. Yo creo en los dones, pero estoy hablando de que muchos hacen tanto énfasis en los dones, en las manifestaciones, que se les olvidan el conocimiento, que es el que da el fruto. El don no da fruto, sino la palabra que se vive, la doctrina que se enseña y se practica, te lleva a una madurez y a un fruto. El don jamás. Por eso dice en Juan 16:13: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, mire lo que dice, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, miren lo que dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En otras palabras, tú dice, no te preocupes cuando estés ante alguien, porque el Espíritu Santo hablará por vosotros. Vamos a poner aquí un balance. Esto se refiere a que el Espíritu Santo, cuando habla a la vida del creyente y que tienes años de cristiano, te reprende en base al conocimiento que tú tienes. Tú sabes que tienes que hacer esto y te reprende en base a ese conocimiento. Si tú quieres que Él hable por tu cuenta, estudia la palabra que Él mismo inspiró y Él hablará por ti. Es la manera. Cuando somos llenos por el Espíritu de Dios, somos dirigidos, controlados al 100%. Una iglesia que no es dirigida por el Espíritu de Dios a la verdad, hermanos, lleva una muerte paulatina. Cada día va bajando, va muriendo, va falleciendo, porque están buscando su interés. Ya el enfoque es el interés personal y ya no le hace el propósito de Dios en sus vidas. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos, o sea, tú y yo. Tenemos que ser guiados. El Señor decía: debe de haber palabra en la iglesia, porque decían en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Mire lo que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os hablo son espíritu y vida.
O sea, que las palabras del Señor, pues eso debe haber el alimento semanalmente de la palabra de Dios. Dios tiene, el Espíritu Santo tiene que dirigir a la grey, al pastor. Ahorita llevamos hay cuántos meses hablando de esto, de lo que es la iglesia, y no terminamos de aprender, porque el Espíritu Santo nos lleva a la palabra que fue inspirada por Él, es revelado con esa lupa del Espíritu Santo y penetra para poder compartir y poder madurar todos juntos. Todos en el momento vamos madurando. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, es decir, el Padre de esa manera nos guía mediante el Espíritu de Dios a toda la congregación. Ahora, ellos vivían momentos a lo mejor en congresos, en eventos, que no está mal hacer un evento, no está mal hacer congresos, pero muchos aman tanto esas actividades que se les olvida las palabras que dan vida. Y podemos hacer eventos en los que nada más sean, imagínate un evento en el que no haya palabra y solamente tiempos en los que a veces la gente quiere manifestaciones. Entonces, dice que la palabra es viva y es eficaz, nunca habla de una manifestación. Imagínate aquel que se bautizó, Simón, y después siguió haciendo cosas que no estaban incorrectas. Porque realmente la palabra es la única que puede transformar a nosotros. Como creyentes tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Efesios 4:30, ábralo por favor. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, dice, sellados hasta el día de la redención. O sea, no lo hagas, no le causes dolor. ¿Cómo causará una iglesia dolor al Espíritu Santo? Tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo causará dolor una iglesia? Mire, es muy fácil, escuche bien. Cuando la iglesia persisten en pecar y el pastor no hace nada. Es decir, que dentro de la iglesia hay inmoralidad, que era lo que había en Sardis, y el pastor no hacía nada. Ellos ya son adultos, ya déjalos, ya ellos tomen sus decisiones, ya son adultos. Y los hermanos, dice, Pablo le decía a los corintios, dice, es que ustedes, ¿qué les pasa? Están envanecidos, tienen conocimiento, tienen todos los dones, pero no tienen amor. Porque si hubiera amor, hay cuidado por el hermano. Y mire, dice en 1 Corintios 5, la manera de que causamos dolor como congregación nosotros, en 1 Corintios 5 versículo 1 dice, de cierto que hay entre vosotros, escuche, que hay entre vosotros fornicación, que tal fornicación ni aún se nombra entre los incrédulos. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea que estaba con la madrastra. ¡Qué terrible! Dice, y ustedes no hacéis nada, estáis envanecidos. Dice, no puede ser posible que estén envanecidos y de tanto conocimiento, de tantos dones, de tanta manifestación, y no hacen nada, estáis envanecidos. No debieras más bien, dice, lamentaros, o sea, ponerte triste y decir, ay, ¿cómo es posible? Dice, no, dice Pablo, se enoja, yo ya al tal lo he juzgado, no estando presente. Pero estando presente en el Espíritu, sabiendo, o sea, que él ya sabiendo lo que se tenía que hacer, dijo, miren, agárrelo, y el tal se ha echado afuera de la iglesia para la destrucción de su carne. Y hoy en día muchos dirán, qué cruel es el pastor, lo corrió al hermano, ¿tú crees? ¿A cuál? ¿A aquel? No, hermano. Una cosa, escuchen, es una falta, es un pecado, y otra es persistir o que sea un estilo de vida, ¿verdad? Porque obviamente dentro de todas las congregaciones pasan diferentes situaciones y el pastor trata las situaciones y tiene que aplicar la disciplina, y te sientas y te sientas y te sientas y tiene que sentarse y no servir. Pero no solamente es la buena doctrina en una iglesia, sino también el ejercicio de la disciplina. Y cuando el pastor aplica la disciplina, escuche bien, es para restaurar la vida, no para destruirla. Dice Pablo, dice, ciertamente la autoridad no es para destrucción, sino para edificación de los santos. La autoridad que Dios nos ha dado no es para burlarnos, no es para hacerlos papilla como a veces otros. No, ¿y por qué no le hace esto, pastor? Pues cálmate. No, es que pastor, ¿por qué tan blandito? Pues cálmate, hermano, estás delirando. No, cálmate.
Y ya cuando le toca a esa persona, dice, pastor, tenga misericordia. Aunque usted no lo crea. Es terrible, porque no aprenden que la misericordia es, me pongo en tu vida, en tus zapatos, sentir la vergüenza que estás sintiendo, pensar con el pensamiento que tienes, no sabes, no hayas ni levantar los ojos, sentir todo lo que sientes para poder hacer un juicio sobre ti. Y una vez que siento lo que estás sintiendo, si es un verdadero arrepentimiento, es muy fácil dar el juicio. Pero si no es arrepentimiento, también te das cuenta cómo debes de actuar. La disciplina, dice ahí en Hebreos 12:6, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Y quién es aquel que no recibe la disciplina del Padre? Dice, si vosotros no recibes la disciplina, bastardos sois. O sea, el ejercicio de la disciplina debe haber en una congregación, porque si no, el control total del Espíritu Santo no lo está tomando. O sea, es terrible. Me decía un pastor, me llamó y me dijo, no sé qué hacer, me dice. Hebreos 12:6, dice, me llamó un pastor, me dijo, pastor, no sé qué hacer, aquí hay un hermano, pues le gusta andar de flor en flor. Y le dije, mira, tienes que aplicar la disciplina. Dile que aquí no es florería. Son hermanas en Cristo que tiene que haber un respeto. Frénalo, páralo, siéntalo. Y si no responde como dice la Biblia, el tal sea echado afuera, porque te va a destruir. A lo que tú estás, no, o sea, no son tuyas, pero tú estás cuidando. No te pase como Adán. Tú tienes que cuidar de la grey. Y me dice, no, pero es que si hago algo se va la gente. Que se vaya, pero tienes que hacer lo bíblico. Y cuando aplicó lo bíblico, se fueron 5 o 7 familias con esta persona. Ay, qué injusto el pastor. Le volteé, ¿qué hago? Déjalo. La carne sigue a la carne. Y al rato comienzan a llegar gente espiritual, gente que ama al Señor, gente que dice, esto es parte de la vida cristiana, esto es parte del ejercicio de la disciplina dentro de las congregaciones. Después de ese caso de inmoralidad, Pablo dice en Corintios 5:9, dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con tal persona. Dice, por supuesto no me refería a la inmoralidad de los incrédulos. Dice, porque si no tendrías que salir de este mundo. Dice, yo me refiero a aquel que llamándose hermano, escuche bien, llamándose hermano haga esto. Cuando una iglesia no tiene el control del Espíritu Santo y no está la doctrina con la práctica, el ejercicio de la disciplina, lleva una muerte paulatina. Debe de haber todo esto en la congregación. Todo eso, porque si no, hermanos, no va a crecer la iglesia sanamente. Es como si tú tienes un arbolito ahí y el arbolito hay ramas que cada vez están peor. Ahí déjalas, pobrecitas, no les hagas nada. ¿Quieres enderezar el árbol? Tienes que cortarlas. Porque esas ramas, dices, aparte que hacen que se vea más feo todo, tienes que meterle cuchillo ahí. ¿O no? Bueno, eso ya no nos gusta mucho, pero es bíblico. Es bíblico, porque en 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Esta palabra, este verbo significa no extingas, no extingáis al Espíritu. O sea, porque podemos entristecerlo como iglesia tolerando el pecado dentro de la congregación. Ahora, la palabra tolerar el pecado, no la confundan con el perdonar, pastorear y restaurar. No la confundan. Porque cuando el pastor de alguna manera ve a alguien en pecado, mire, escuche bien, tiene que pastorear, tiene que edificar, restaurar, arrancar, cortar, pero para restaurar tiene que volver a dejar las cosas como estaban. Ese es su trabajo del pastor. Porque si tú dices, no, es que no, porque a veces quieres que se haga como tú piensas, pero no, hay que hacer como dice la Biblia. Restaurar a la persona que cometió tal acción. Ahora te voy a poner un ejemplo bíblico. Señor, esta mujer la agarramos en el acto mismo del adulterio. ¿Qué hacemos con ella? ¿Podemos apedrearla?
Y el Señor, después de que ahí los hizo algunas cosas muy interesantes, el Señor ahí escribiendo, vieron ahí su vida, se fueron, que lance la primera piedra el que no ha hecho nada, mejor se fueron. Y el Señor volteó con ella y miren, si ustedes piensan que a veces los pastores toleran las cosas, miren lo que dijo: ni yo, ¿qué? Te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué vio el Señor en la vida de esta mujer para no reprenderla? Reprendió más bien a los otros, a los acusadores. ¿Qué vio en ella? El arrepentimiento. Tuvo que tener misericordia para saber lo que estaba pasando en su corazón, porque el hombre no tiene el hombre no tiene misericordia como lo puede tener nuestro Señor. El hombre quiere aplicar la justicia sin misericordia, y Dios aplica la justicia con misericordia, y esas dos cosas se convierten en amor. Y lo tiene que hacer así, con justicia, pero con misericordia. Mira, porque te amo, te disciplino. Dios al que ama, disciplina. Entonces te das cuenta que el ejercicio de la disciplina es parte de la vida de la iglesia para que no muera. Regresamos ahí en Apocalipsis 3, versículo 1. Ni hemos terminado, ¿verdad? Ya me alargué. Termino en 2 minutos. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjense, esto de yo conozco tus obras, esta frase apunta a la omnisciencia del Señor. Es decir, que Él tiene conocimiento de las cosas pasadas. Conozco tus obras, las cosas pasadas, las cosas presentes y las cosas futuras. Eso es la omnisciencia del Señor. Él conocía que ellos hacían muchas obras, pero también sabía que hacían cosas que no estaban correctas. Y decía: yo conozco lo que estás haciendo. Por eso en el versículo 2 le dice: sé vigilante, o sea, está atento, afirma mejor las otras cosas que están por morir. Porque era una iglesia que estaba muriendo cada día. Afirma esas, estás muriendo como iglesia. Haces buenas obras, conozco tus obras. Como Efesios eran pacientes, la iglesia de Éfeso, pero estaba muriendo como iglesia. La iglesia también tiene que tener momentos de adoración extrema y tiempos de arrepentimiento, hermanos. Porque muchos venimos a la iglesia cargados de pecados no confesados, y eso es lo que lleva a una muerte paulatina pero segura. Es cierto, porque es poco a poco, cuando no confiesas delante del Señor. Miren, es tan fácil, dice 1 Juan 1:9, ¿qué dice? Que si confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué no hacerlo? Porque aquí hay doctrina, sí hay enseñanza, pero si no hay práctica, queda anulada la enseñanza, la doctrina. Aquí puede ser que digas, pero no hay práctica, porque la gente a la práctica le llama manifestación. La práctica es vivir el conocimiento bíblico, ¿verdad? No hay práctica, o más bien hay práctica sin conocimiento, los lleva a una herejía, porque hacen cosas antibíblicas, y eso es ser un hereje. Un hereje es una verdad alterada, fuera de proporción, al extremista, y ahí caen. Hermanos, el Señor quiere que aquí haya doctrina, también adoración, arrepentimiento, el ejercicio de la disciplina. Pero para que todos nosotros nos consolidemos como hermanos, tenemos que soportarnos unos a otros, orar unos por otros, tener misericordia unos con otros, porque todos, escuche bien, en algún momento vamos a necesitar de la misericordia de Dios. Todos. Y ya, pobre de aquel que llega y que el Señor dice: yo tuve misericordia de ti y tú no tuviste misericordia de él, agárralo y échalo para allá. Viene una parábola, porque todos hemos pecado, y lo único que nos mantiene alejados al pecado es el temor al Señor. Ponte de pie, por favor. Yo que hiciéramos algo rápidamente. Tenemos doctrina, enseñanza de parte del Señor,
Pero yo quisiera que hagamos una práctica. ¿Qué práctica puede ser esta? Que cierres tus ojos. Y que me digas: Señor, mis labios te honran, te exaltan, te alaban. Yo no quiero ser como la iglesia de Sardis, que tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos, están muriendo cada día. Ellos pensaban que era una congregación con los signos vitales aceptables, porque tenían probablemente muchas actividades, pero no tenían conocimiento de quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu, que son santos. Y por eso dice que sean santos como el Señor es santo. Carecían de la palabra, Señor. Cuando en una iglesia no hay palabra, se le puede comparar a la iglesia con un cementerio, porque muchos pueden estar muertos por dentro. Pueden estar viviendo una apariencia de cristianos, pero sin Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si el Espíritu Santo no dirige la iglesia o nuestras vidas, estas vidas están en manos de hombres carnales que no han sido regenerados por el Espíritu, que es santo. Que cada día, Señor, nos dirijas como los pastores, mediante el Espíritu Santo, a traer el mensaje tuyo a la congregación. No hay nada peor de una iglesia que piense que está viva estando muerta. Por eso, Señor, en este momento, todos como iglesia queremos pedirte perdón si hemos fallado. Pídale perdón al Señor si usted ha fallado. Dígale: Señor, perdóname. El no confesar los pecados nos lleva a una muerte paulatina, pero que va a ser su fin trágico, en el que va a haber una frialdad total, una conciencia cauterizada. Es como estar en el desierto tratando de buscar agua y agua y agua, y lo único que encuentras es agua amarga o llena de gusanos, cuando no confiesas tu pecado. Es solo la apariencia de tratar de vivir feliz. Confiesa tu pecado y dile: Señor, perdóname, perdona mis pecados. Si creemos en tu sacrificio, Señor, te pedimos que obres en nuestras vidas, Señor. Se trata de vivir tu palabra en todo lo que hemos hecho, Señor. Para que tú digas palabras como: yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Queremos ser esa iglesia, Señor, que guardemos tu palabra, que atesoremos tu palabra, pero que la pongamos en práctica. Que no escasee tu palabra en esta congregación. Ora por el liderazgo, ora por los pastores, Señor, que tu palabra no escasee aquí en esta congregación. Y que yo pueda vivir todo aquello que se nos ha enseñado, que sea bíblico al 100%, Padre.